Bueno, y aquí con esta deliciosa taza de té le damos la bienvenida a una mujer bastante importante, una mujer bastante influyente aquí en Colombia para el movimiento y las personas trans. Nos encontramos aquí con Tatiana Piñeros. Hola Tatiana, súper bienvenida Bienvenida, aquí a Tati. Sirviendo el Té. Bueno, pues para empezar con este primer sorbo de té, primero agradecerte por aceptar esta invitación y queremos hablar y dar este sorbo sobre una experiencia maravillosa que sería el Estado en primera persona, poder político y toma de decisiones, que pues es algo de lo que tú sabes demasiado y has tenido una trayectoria y una experiencia muy importante y significativa y a partir de eso nos gustaría poder escuchar esas experiencias que has construido durante estos años sobre este tema tan específico. Pues mira que definitivamente tanto la política, el Estado, pues yo siempre lo llamo un mal necesario, ¿sí? Muy como el matrimonio, un mal necesario. Y es que todos estamos regidos por ello, ¿sí? Así uno llegue y diga, yo no quiero, a mí no me gusta la política, pero a nosotros, a nosotras, a nosotros nos afecta lo que pase a través de esa política. A nosotros, nosotras y en general nos afecta las decisiones que en el Estado se tomen o no se tomen a favor, en contra o con los vacíos. Entonces, por eso sí es súper clave que sepamos cómo está conformado ese estado, quiénes son, desde lo más básico que pueden ser, nuestros, digamos, las personas que hacen todo este trabajo comunitario, juntas de acción comunal y demás. Y ya cuando pasa a un tema, por ejemplo, de elección popular, las juntas administradoras locales, los ediles, los concejales, los diputados, los congresistas, el presidente, en general, muchas veces decimos, no, yo con eso no me meto, a mí eso no me interesa, pero definitivamente sí nos afecta. Entonces, creo que haber estado, siempre he estado trabajando en el Estado. Desde mi primer trabajo fue precisamente pues en la entidad en la que actualmente estoy, pero claro, allá entré como auxiliar administrativo, ahí comencé a hacer como toda la carrera. Estudié mi profesión allí, me especialicé y ya salí porque ya vi que ahí de pronto no podía como que seguir subiendo. Traté de pasar al sector privado y la vida se encargó nuevamente de llevarme a lo público. Entonces, digamos, estuve en la alcaldía de Chapinero, sé lo que es ser contratista. Entonces, lo difícil que es ser contratista, de pasar informe, de pagar la seguridad social, en general, y ya posteriormente, digamos, en otros cargos, algunos, la gran mayoría, por ejemplo, de decisión, de manejo y demás. Pero aquí el mensaje sí es, como tú lo decías, Dani, es eh, el Estado necesitamos saber, conocer quiénes son nuestros dirigentes, quién es nuestro alcalde local, por ejemplo, pues en términos generales, aquí en Bogotá, de acuerdo a su división administrativa, quién es nuestro alcalde local, quiénes son nuestros ediles de nuestra localidad y en general, pues quiénes son los que toman las decisiones que nos benefician o nos afectan. Total. Bueno, me parece súper importante como aquí, como que nos contaras un poco cómo fue como esa transición, digamos, como que las personas trans nacemos dentro de una sociedad donde nacemos como con la palabra activista pegada en la frente, ¿no? Como que Stock. el hecho de ser trans ya nos pone como en un contexto y en una situación de del estar a la defensiva, ¿no? Contra el Estado, De la contra la pedagoga. sociedad, sí, total, como de esa pedagogía de explicar como qué son nuestras identidades, nuestros cuerpos, cómo es pasar como de ese lugar de autodefensa, por decirlo así, a este espacio y a este contexto donde puedes ocupar un espacio de toma de decisiones, un espacio de incidencia mucho más como profunda, digamos, como frente a lo que pasa como en el Estado y cómo se mueve el Estado. Es verdad, creo que las personas de los sectores LGBT y especialmente de los sectores trans nos toca casi que querramos o no,
ser esas activistas, así no sea que estemos trabajando en una organización o convocando o trabajando, digamos, como con una comunidad específica, pero nos toca, ¿sí? Porque así sea en el barrio, cómo uno defender lo que uno es, ¿sí? Eso no le pasa de pronto a las personas heterosexuales, ellos no tienen que estar allá defendiendo absolutamente nada. De Justificados. pronto sí a las mujeres, ¿sí? Ahí caben todas las mujeres cisgénero y demás, defendiendo el ser mujer, ¿cierto? El ganarse ese espacio, el que se le respete ese espacio, también nos toca entonces, digamos, a las personas trans. Entonces, digamos que esa defensa no significa de ningún ataque ni nada, de hecho, que es defendiéndonos de los ataques o muchas veces de las invisibilizaciones que quieren hacernos a las personas trans, ¿sí? Esas invisibilizaciones que hacen que, ¿por qué no vemos trans en todos los espacios en los que podemos ver a cualquier otro hombre o cualquier otra mujer, ¿sí? Y esa es la defensa que digamos que nosotras y nosotras en general hemos venido como haciendo. Entonces, digamos, desde el principio, cuando ya comencé a ser parte, digamos, de estos espacios en integración social, en la Secretaría General, en turismo, en ser alcaldesa local en Bogotá, en diferentes localidades, pues básicamente ha sido como de, primero que todo, demostrar que las personas trans podemos desempeñarnos en cualquier lugar, a cualquier nivel y demás, porque dependiendo de nuestra preparación, experiencia, lo podemos hacer, ¿sí? Es decir, acá no hay un tema que por ser trans no podamos ejercer alguna de actividades u oficios que tenga cualquier otra persona, digamos, heterosexual, hombre, mujer, en general, ¿sí? Entonces es demostrar que el hecho de ser trans no nos impide podernos desempeñar de acuerdo a nuestra preparación, de acuerdo a nuestra educación o nuestra formación que tengamos. Y aquí nadie está diciendo que por ser trans si no hemos estudiado, que nos vayan a poner no, Claro. entonces a ser gerente. No, 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 no. Pero ahí por eso la clave, el educarnos y el capacitarnos de manera que nos permita al momento de ya después desempeñar, es decir, alguno de estos cargos, lo podemos hacer. Es decir, que no esté permeado que por ser trans no podamos hacer. O como me pasó cuando en integración social un periodista me decía, bueno, como mujer trans, ¿cómo va a ejecutar el presupuesto? Es un presupuesto bastante grande el de integración social acá en Bogotá, es el que tiene la política social, el que asume la política social en Bogotá, pero ¿y qué tiene que ver el de como trans? ¿Cómo va a ejecutar un Ujú, presupuesto de una entidad que obviamente, entonces ahí no tiene nada que ver? La pregunta es, ¿cuál es mi experiencia o de acuerdo a mi formación y experiencia, cómo iba a enfrentar, digamos, o a ejecutar un presupuesto en un plan de desarrollo como era en ese entonces el de la Bogotá Humana? Pero ahí no tiene que ver nada del tema trans, ¿sí? Pues porque definitivamente eso es de mi corporalidad, eso es de mi intimidad y eso no tiene nada que ver con mi desarrollo tanto laboral y profesional. Y total. eso que tú dices va muy conectado, por ejemplo, como en esta cuestión de, no, como desde afuera, por ejemplo, no sé, desde los activismos trans o esa pedagogía cotidiana o en general desde el movimiento trans, uno entiende al Estado como un gran monstruo parquidérmico, burocrático, ¿no? Como una cosa de la que uno a veces como que siente rabia, no sé si es una sensación de rabia y fastidio, no, pero pues más allá de esa visión que a veces también es muy corta, ¿no? Porque uno pelea y dice, el Estado tiene que solucionármela. Y sí, o sea, sí, Sí. ¿no? Pero al mismo tiempo es como, si yo me quedo nomás en esa denuncia y en esa gritería, en esa pues como, ¿cómo hago para avanzar y buscar las formas de rodear y encontrar esas soluciones? Eso como que uno a veces tiene una visión como muy de afuera, como que no lo entiende. ¿Cómo es entrar y luego enfrentarte a ese monstruo, pero desde cómo te recibe ese monstruo burocrático, ¿no? A ti, con eso conectado, con eso que dices de, claro, siempre anteponen lo trans por Ajá. encima de la experiencia, de la profesión, de, ¿no? Sí, no es fácil. Yo he dicho que el ser funcionario, funcionaria pública, no es para todo el mundo. Y no digo no es para todo el Ujú, mundo que no se pueda hacer, sino que definitivamente a uno le tiene que gustar ujú. para que uno
aprenda a mirar entonces cómo le da manejo a esto, porque es que es diferente el tú ser la dueña, la gerente de pronto de tu negocio, de tu empresa, voy a ponerlo, una empresa de zapatos y demás, y tú ser la gerente o la dueña o bueno, cualquiera de cargos. Es muy diferente al de en una entidad pública porque las dinámicas son diferentes, las formas son diferentes. Uno no puede llegar ahí y decir, yo soy muy gerente, me nombraron directora, pero yo ya quiero llegar, vamos a cambiar esto, vamos a comprar esto, vamos. No, 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 venga. Aquí no funciona así, porque hay un presupuesto, hay un plan de compras, hay unos procesos y procedimientos que uno muchas veces dice, ay, pero es que yo soy la gerente o yo soy la directora, yo mando, yo quiero mañana. No, señora, no, es que eso no funciona así. A diferencia de en una empresa que uno sí puede llegar y decir, bueno, ¿cuánto tenemos ahí? No sé qué, voy a mandar a quitar esto, voy a romper esto, voy a no sé qué, voy a pintar de esta forma y comenzamos. No, entonces muchas veces si uno no conoce esas formas de trabajo al interior de lo público, se estrella. Además, se estrella también con personas que hacen parte de carrera administrativa, que llevan muchos años, que tienen unas dinámicas que uno tiene que aprender a trabajar con esas dinámicas. Entonces llegar a estos espacios, primero que todo, bueno, afortunadamente, como les decía, mi primer trabajo, pues fue en una entidad pública. Entonces, listo, ya yo conocía las dinámicas de lo público. Ya caso diferente es cuando tú ya eres directivo, ya tienes en tu, digamos, responsabilidad el cumplir metas, el ejecutar, el que ahora sí lo que tú haces le llegue a las personas, pues para las que tú estás trabajando, que en Ajá. últimas es para la sociedad, para la comunidad. Y en efecto, el por ser trans, pues hay de primerazo hay un tema que es todo el mundo está es como evaluándote lo trans, ¿sí? Ni siquiera muchas veces lo directiva ahí, sino lo trans. Cómo se ve, cómo habla, que si se enojó, que si no, muchas veces eso, cómo viene vestida, cómo no, si parece, no parece, o sea, un resto de cosas que de verdad Son desgastantes. uno tiene que estar, claro, y tiene que estar ahí como de, o sea, no, yo no quiero a mí que me evalúen ahí por ser trans, sino por ser esa directora, esa directiva en cumplimiento de metas, en ejecución, en que verdaderamente se vea que uno está haciendo algo. Bueno, y ahora como y yéndonos como al otro lado, ya hablamos de cómo fue como esa llegada dentro de la institución, dentro de, pues, asumiendo, digamos, como estos cargos eh, con el Estado. Cómo fue también llegar como a ese espacio, pero cómo fue la percepción del lado travesti, ¿no? Como del movimiento trans, del movimiento LGBT+, digamos, porque uno también tiende como a, ¿no? Entonces, como que llegó alguien como a ocupar como estos lugares de toma de decisiones y todo, y uno jura que tiene la varita mágica y que ya Ahora es su tienes que, responsabilidad ajá, cambiarnos la vida. como solucionar como todas las Tetas problemáticas, para todo. pues que son como problemáticas estructurales que, pues sí, como que abarcan muchísimas cosas. Como es también llegar y asumir como ese lugar y pues poder mantenerse en firme pues frente a muchas críticas, exigencias también, ¿sabes? Como, y Violencia. pues entender también como que pues estando dentro de la institución pues hay como unas formas para poder incidir y transformar cómo fue para ti, como también estar como desde ese lugar ahí como, Pues mira que siempre me gusta ponerlo sobre la mesa el que yo nunca he trabajado en temas sea de diversidad, o en la sub-LGBT, o en la dirección, LGBT, o la dirección de diversidad de planeación, o algún tema relacionado con los sectores LGBT, nunca he trabajado, ¿sí? Y eso también me parece importante porque alguna vez alguien cuando dijeron, ay, bueno, de pronto para contratar a Tatiana, lo primero que la persona dijo fue: "Ay, pero yo no tengo nada para LGBT".
sin preguntarme ni siquiera, Ujú. bueno, ¿y tú qué formación tienes? ¿Qué Sí, experiencia sí. tienes? ¿O qué te gustaría hacer? Nada, sino que por solo ser LGBT, pues entonces solamente nos podemos desarrollar en algo LGBT, Sí, sí, Ujú. ¿sí? sí. Así como entonces de pronto si alguien es afro, entonces algo para afro, en la O lo dirección afro, indígena. indígena, entonces no sé, o mujer también, entonces, solo para mujer, pero no se piensa como en otras, digamos, en otros espacios. Yo nunca he trabajado en temas LGBT, siempre he estado como en temas administrativos porque además fue mi formación. Yo soy contadora pública, especializada en gerencia de recursos humanos, tengo una maestría en administración, estoy haciendo un doctorado en administración. Entonces, como que siempre he estado es en el tema administrativo y siempre me he desempeñado en ello. Eh, el llegar entonces, por ejemplo, a ser, digamos, directora corporativa en integración social, pues era lo administrativo de integración social, ¿sí? Entonces, la contratación, recursos financieros, plantas físicas, es decir, lo administrativo como la base para que integración social pudiera o desarrolle su misionalidad. Entonces, si bien siempre me he desempeñado en temas administrativos o no LGBT, siempre le meto el tema LGBT y Sí. con obviamente una fuerte incidencia hacia lo trans. Entonces, por ejemplo, fue cuando en integración social, y cuando estuve de directora, comenzamos a trabajar el tema de la subdirección LGBT, que no lo tenía integración social, sino que integración social, quien es quien aterriza la Ujú. política social, no tenía una subdirección para atender ahora sí a la población LGBT en Bogotá. Pues ahí comenzamos. Entonces, como yo era la corporativa, es decir, la de la platica, la que tenía que organizar como el tema administrativo, pues con ese impulso de ser la corporativa, pues sacamos adelante la subdirección LGBT y a lo último, pues digamos que salí y ya estaba una subdirección creada. ¿Qué tan, por ejemplo, a veces es tan beneficioso o dañino ese tema de la visibilización? No, ser la primera mujer, ser la primera alcalde, no, como pues mediáticamente puede inspirar a otras personas y a otras generaciones, pero también al mismo tiempo Expone. te expone, ¿no? Te vuelve un blanco fácil de críticas o de exposición. ¿Cómo manejar eso? Y, por ejemplo, lo digo además porque fue algo muy valiente y fue, estar en unas elecciones al Senado. Ujú, sí. Entonces fue Ujú. como, guau, ¿sabes? Es muy admirable porque eso que tú dices, no, no por ser trans, porque no puedo aspirar a ser senadora. Y yo pienso que es pues como un gran hito que ha pasado, ¿no? Para el movimiento trans en general también. Fuiste la primera mujer trans en postularte al Senado y también tuviste una buena votación. O sea, ¿sabes? Hay que reconocer eso también, que yo siento que no es pues algo Fácil. menor. No quedaste, pero igual tuviste una votación muy importante, que eso Ujú. habla muy bien del respaldo que tienes, de cómo ha generado conexiones con muchas personas. Sí, como que me parece un ejercicio muy valiente, pero también de exponerse a lo público, de pasar, claro, de ser funcionaria o servidora pública en muchos escenarios, a estar en un espacio así tan mediático y tan de mucha exposición. Gracias a que hubo personas que abrieron espacios, ¿cierto? O sea, desde muchos, muchos años atrás, pero no más, digamos, aquí en Bogotá, Diana Navarro, Charlotte, eh, otras personas que de verdad, aunque no habían desempeñado, digamos, cargos directivos, Ujú. pero sí habían o acompañado o habían, digamos, estaban trabajando como contratistas y demás, pues eso abre espacios, sí, claro, es diferente cuando ya tú de directiva, ¿cierto? Porque además tú tienes ya la responsabilidad, ahí no cabe nada, porque como yo siempre le digo a mi equipo, es a nosotros nos miden por ejecución y cumplimiento de metas. Lo demás que hagamos, las reuniones de no sé qué, las dice cuando son necesarias, pero en últimas eso no cuenta Ok. si definitivamente eso no redunda en ejecución, cumplimiento de metas y que pues definitivamente las cosas salgan. Eh, entonces, yo sí le agradezco de verdad a estas personas que abrieron estos espacios y que
permitieron que cuando uno ya va y se presenta, digamos, perdón, se presenta no, sino asume, sea estos cargos y demás, pues ha habido gente que lo ha trabajado, así sea de una manera callada, por ejemplo, Ujú, asesorando la comunicar. política pública LGBT que permitió que estos ambientes fueran un poco más incluyentes o inclusivos y demás. Gracias a eso que ya después cuando llega una Tatiana Piñeros, de pronto entonces ya había como dejos de Caminos abiertos. caminos abiertos, sí, es decir, entonces, obviamente, gratitud total a que Charlotte, por ejemplo, que ha trabajado tantos años en el tema, digamos, de salud y demás, ahorita pues hasta viceministra ha sido, digamos, y que antes eso no ha tenido el impacto, o sea, Ujú, en Colombia tuvimos una viceministra trans, sea encargada o no, eso, total. pucha, Sí. eso es mundial, eso antes yo no sé por qué no se le ha dado tanto bombo a eso, ¿sí? Y así en general. Digamos, el haber sido candidata al Senado de la República, si se dan cuenta, y yo creo que lo tratamos muy también en los temas LGBT, pareciera que las personas LGBT no votan, ¿sí? Sí. Pareciera que las personas LGBT verdaderamente, si nos uniéramos con Seríamos toda una seguridad, pues tendríamos, sea congresista, concejal, diputados, no sé, porque obviamente, pues, aunque digamos, somos un sector poblacional, y yo no estoy diciendo que hay, solo LGBT vota por LGBT, claro, no, Ujú, pero a lo que pero voy podría es ser una gran fuerza. total, sería, y no es así. Es decir, siempre desde cuando yo lancé mi campaña y demás, yo sabía que no iba a llegar sí o no por las personas LGBT. Entonces, como candidata, yo tenía que tener un trabajo y una propuesta para la población en general. ¿Sí? Y fue lo que trabajé. Entonces yo estuve en diferentes partes de Colombia y no reunía solamente con personas LGBT, no, con adulto mayor, con personas, digamos, en temas comunitarios y demás. De hecho, tuve votos en todo Colombia, menos en Vaupés, por ejemplo. En Vaupés no tuve votos, fue el único departamento, por ejemplo, que no tuve ni un votico, pero de resto en toda Colombia, desde San Andrés hasta Amazonas, guau, tuve votos, un voto, dos votos, tres votos, lo que sea. no, Esto está tal. muy conectado con con la esta última que voy a decir. Es con el legado, ¿cuál sería ese legado o cuál es tu legado? Nosotros, pues, lo tenemos claro, pero tal vez, quien escuche y vea esto, sería, bueno poder decir eso, cuál ha sido el legado que tú dejas a estas nuevas generaciones y cómo eso también ayuda a sanar esta brecha generacional que está sucediendo, que está pasando en este movimiento, ¿no? Que se ha transformado, pero igual es necesario nombrar, ¿no? Eso, lo que tú decías ahorita, ¿no? Como otras abrieron caminos para Ujú. que yo luego llegara ahí y luego como tú has inspirado a muchas también y has abierto caminos para que luego otras lleguemos ahí y así, ¿no? ¿Cuál sería ese legado que Tatiana Piñeros deja y que ayuda de alguna forma también a sanar esta brecha generacional por la que estamos pasando como movimiento, ¿no? Y ya, pues con esto cerramos es el último sorbo de este Ay, el té último sorbo. maravilloso. Pues básicamente yo creo que es el de dar ese mensaje de que sí se puede, ¿sí? De que sí se puede llegar o hacer o conseguir algo si no lo planteamos, si no lo proyectamos, si lo trabajamos, ¿sí? Es decir, a mí no me han regalado absolutamente Ujú. nada en el sentido de que me han dado es una oportunidad y cuando tengo esa oportunidad, la boto toda, la doy toda, o sea, es decir, yo no dejo nada como ay, no, no voy a hacer, o creerme el que como soy, entonces, ay, no, a relajarme, no, es a trabajar, a trabajar. Por eso muchas veces la- yo siempre he mantenido como mi vida privada, eso, privada, lo mío, esto, lo público sí, lo mostramos y demás, de manera que vean que ser trans, listo, obviamente me pone en una condición diferente de otras personas, pero lo que tienen que la gente, digamos, ver y conocer es que antes que esa persona trans es esa profesional que llegó ahí
a hacer un trabajo que cuando yo me voy, oiga, venga, qué bien. Por ejemplo, nos pasó pues en las alcaldías, pero sobre todo en la última, digamos, Ciudad Bolívar, es una de las localidades de pronto en Bogotá más, si bien no la más grande, pero sí la de mayor presupuesto porque es la que tiene mayores necesidades, ¿sí? Entonces es un territorio que es hermoso porque de verdad que la gente allá, lo trabajadora que es, lo guerrera que es, pero las dinámicas que tienen estos, digamos, esta localidad es muy difícil. Nosotros entonces llegar a sacar la alcaldía donde solamente haya un despacho del alcalde o de la alcaldesa, llevarla al territorio, que la gente, entonces claro, al principio uno, la gente, "Uy, no, pues una trans, una no sé qué, en fin, pero cuando ya se relacionaban con uno, se daban cuenta que, mejor dicho, como cualquier otra persona. Entonces yo creo que el legado es mostrarle a cualquier otra generación, pero sobre todo, digamos, de chicas trans, de chicos trans, que con lo difícil que es ser trans, porque eso sí no lo vamos a romantizar, de que qué bonito lo difícil que es ser trans, pero sí se puede. ¿Qué es lo que toca hacer? Prepararnos, proyectarnos, visualizarlo, todos los días trabajar para eso. Entonces yo les decía, y siempre le digo a las personas, es, todos los días uno tiene que estar haciendo algo de manera que le está apuntando a ese objetivo de lo que queremos ser. Sí, entonces voy a decirle, ustedes que también son artistas, tienen, digamos, Mocatriz. todos los días cómo mejoran para eso. Entonces, por ejemplo, no sé, los ensayos que hacen todos los días y que solamente se va a ver el día que ustedes tienen su presentación y lo hacen, pero eso no es que llegó y ese día, ay, no, cantaron súper bien, les salió todo bien, no, todos los ensayos previos que tuvo para eso. Es decir, entonces todos los días debemos estar haciendo algo que nos acerque con ese objetivo, pero para eso tiene que haber un objetivo, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos ser? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cómo lo trabajo? Al principio uno lo ve imposible. Al principio uno lo ve muy no, porque no sé, yo quiero ser médica. Pero ¿cuándo? Claro, son 10 años estudiando, trasnochando, haciendo trabajos, que no puedo ir tanto de rumba, que no sé qué. Pero pues es que como mi objetivo es ese, pues me tengo que Ujú. sacrificar para eso. Entonces creo que ese es el legado desde que sí se puede. Ay, Tatiana, muchas gracias de verdad por inspirarnos, por demostrarnos de que sí se puede, que las travestis, que las maricas sí podemos habitar los espacios que queramos. Gracias por ese gran trabajo, por todos estos años de lucha, de estar, de habitar y sobre todo de permanecer. Muchas gracias, gracias por aceptar esta Ay, a Gracias. invitación ustedes. a Sirviendo el Té. Tenemos un regalito aquí de Casa Ay, Herbolaria para que te disfrutes tus muchas tardes así gracias. espectaculares de toma de té. Y, o sea, esta es una cultura del té que de pronto en Colombia no está no está tan posicionada, ¿no? Es decir, uno como, y qué rico, entonces muchas gracias de verdad. Y no, a ustedes por la invitación, por el trabajo que ustedes siempre han hecho desde el activismo, desde cómo han ayudado a tantas de verdad personas trans que precisamente en eso ni siquiera son hermanas suyas, familia suya, pero que constituyen esa familia a las que ustedes han apoyado. De verdad, muchas gracias porque les conozco y les reconozco ese trabajo social comunitario que han hecho de verdad, enfrentándose a todo. Entonces, de verdad, felicitaciones, muchas Y gracias, hoy gracias por la tomando té. invitación. Y hoy Gracias, tomando yo té y tomándote. ahora ya para llevar mi té a tomarlo en otros espacios. Bueno, Muchas este gracias. capítulo maravilloso Gracias. de poder político y toma de decisiones, porque las travestis vamos a gobernar el mundo. Estar en todo. Así es. Total. El pleno presidente. Sí puede, se puede.